Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien y para un tema desafiante otra vez. ¿Ventajas? Ventajas cerebrales del cerebro de la mujer, que desde este segmento tenemos que reconocerlo. Los últimos 10 años he estado estudiando justamente el cerebro de la mujer para terminar el libro que ya está en la editorial, ya está en imprenta, sobre el cerebro de la mujer, sus características, sus diferencias respecto al cerebro masculino y, por cierto, también, como siempre, además, el capítulo de cómo entrenar y desarrollar mejor el cerebro de la mujer. ¿Que le importa solo a las mujeres? Pues no, porque todos trabajamos o vivimos, convivimos con mujeres. Y, por cierto, en esta era, vamos a decirlo con toda claridad, por más que todavía podamos evidenciar estadísticas donde predomina el hombre, y sobre todo en puestos de responsabilidad de alto nivel, sin embargo, si uno analiza las características del cerebro de la mujer en relación al entorno, cómo se decide hoy día y cómo evolucionan los acontecimientos, vamos a reconocer rápidamente que el cerebro de la mujer está mejor preparado para los desafíos de esta era, de la era de este milenio caracterizado por una circunstancia, entre otras tantas, pero muy fundamental: la era del cambio rápido, que exige que las decisiones ya no sean solo aquellas que el análisis racional, lógico y secuencial, por ende lento, es exitoso. Por el contrario, el lento análisis lógico, racional, secuencial, analítico, termina llegando tarde. Y si no has decidido, porque sigues haciendo tu análisis racional, lógico, secuencial, analítico, pues has decidido, en todo caso has decidido no decidir. Por eso es que me parece importante destacar justamente esas características que hacen a la necesidad de que la toma de decisiones hoy día ya no pueda estar anclada exclusiva y excluyentemente en ese análisis lógico, racional, analítico, secuencial. Que lo digo insistentemente para que quede claro cuál fue la metodología que hemos utilizado y cuál es la metodología que hoy día nos permite a nosotros ser exitosos. Y naturalmente, y lo digo con prudencia, porque desde el mundo masculino también hay que entrenar y desarrollar habilidades que el mundo femenino trae consigo genéticamente desde origen. Lo cual no quiere decir que también el cerebro femenino no haya que entrenarlo. Pero el primer elemento importante que tenemos que decir a propósito de marcar justamente esas ventajas cerebrales de la mujer es que a raíz de su conformación neurológica, a raíz de su estructura cerebral, las mujeres tienen más capacidad, habilidad para tomar decisiones en un mix intuitivo-racional, lógico-creativo, simultáneamente. Y eso tiene su origen en el hecho que la mujer tiene mejores, más amplias, más profusas y más distantes conexiones dentro de ambos hemisferios cerebrales, inclusive conectando los dos hemisferios, lo cual les permite, ante cualquier pregunta, una pregunta racional o una pregunta creativa, responde con ambas partes del cerebro, con ambos hemisferios. La componente racional por un lado y la componente creativa emocional por el otro. Y eso es una gran diferencia, porque el mundo de hoy día, las decisiones de hoy día requieren velocidad, con lo cual no tienes tiempo de hacer todo ese análisis histórico, metodológico, racional y lógico para llegar a tomar la decisión. Necesitas intuitividad, necesitas capacidad de creación, de avance, capacidad de llegar antes que lo que la realidad, de alguna manera, que es eso lo que te está imponiendo. Ahora, esto significa entonces que tenemos que tener en cuenta que hoy día todas las decisiones tienen esa componente mixta, porque lo exige el ritmo de los tiempos. Que el entrenamiento del cerebro del varón también permite desarrollar estas capacidades, sí, es cierto. En nuestros gimnasios cerebrales justamente trabajamos en esa cualidad cuando son varones los que vienen al gimnasio. Desarrollar esa capacidad intuitiva, desarrollar la etapa superior de la inteligencia, como siempre decimos, que es justamente la intuición. Ahora, el otro elemento importante,
que diferencia con ventaja el cerebro de la mujer respecto del hombre, tiene que ver con el hecho de que tiene mucho más empatía emocional. Y más de uno por allí dirá, claro, sí, para las relaciones, para las conexiones, para llevarse bien, tiene más empatía, más conexión emocional. Sí, pero desde otro análisis más profundo, neurocientífico, tenemos que decir lo siguiente. Toda memoria es memoria recordable y perdurable en tanto y en cuanto esté grabada en el cerebro, sea del hombre o de la mujer, con aditamentos, agregados, conexiones emocionales. La emoción guarda con más profundidad, guarda con más perdurabilidad en el tiempo esas memorias derivadas de experiencias y aprendizajes. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que en la mujer, por su empatía y sensibilidad emocional, hay una ventaja en cuanto que puede más fácilmente guardar en profundidad y con más perdurabilidad aquellas memorias que son importantes porque son experiencias y aprendizajes de su vida. Por cierto, hay una cualidad adicional que tiene que ver con la emoción en cuanto a cómo surgen las memorias en el futuro para influenciar en una decisión. Y eso tiene que ver con el hecho de que la posibilidad de surgencia a futuro de una memoria a raíz de una estimulación en ese futuro, esa posibilidad de surgencia será mayor cuando la memoria fue grabada emocionalmente. Y esto significa que además de la profundidad y perdurabilidad de la cual hemos hablado, también existe esa mayor probabilidad de surgencia. Será una memoria preferida y obviamente cuando surge condiciona la decisión en presente. Y estos son factores importantes que tenemos que tener en cuenta al analizar justamente el cerebro de la mujer. Son muchas las características diferenciales. En este libro que está próximo a salir ya, justamente en todos sus capítulos analizamos cerebros importantes del mundo, inventoras, descubridoras, personas que se han destacado por una razón o la otra de el género femenino, y destacar de esas cualidades cuáles son las que hay que entrenar para que eso se expanda y para que se comprenda. Y esto nos da pie a nuestro próximo programa de neuroliderazgo de la mujer y esos factores diferenciales que estamos trabajando a ese respecto. Precisamente hay otro elemento que me parece importante ponerlo aquí sobre la mesa. Ese factor de empatía emocional hace que el liderazgo, el neuroliderazgo de la mujer, es mucho más efectivo en comparación a igualdad de condiciones que el del varón. Por una razón. No se olviden, es en un live reciente que lo hemos dicho, que el secreto, el eslogan, la frase que diferencia el neuroliderazgo del viejo concepto de liderazgo es que en vez de hacer que se hagan las cosas, viejo concepto de liderazgo, transformamos el neuroliderazgo por la moderna premisa que tenemos que tener, hacer que se quieran hacer las cosas. Y que se quieran hacer las cosas, valga el término, es emoción. Eso es mejor, más fácil de hacer cuando uno tiene más empatía emocional. Por eso el liderazgo, el neuroliderazgo femenino, es diferencialmente más importante. Y eso nos lleva, entonces, a otros aspectos que, para cumplir con los tiempos que me tienen asignados para este desarrollo, voy a ir rápidamente a esos aspectos. Primero, entrenar un cerebro femenino significa desarrollar capacidad de autoliderazgo emocional, porque esa natural predisposición empática en lo emocional hace que también ante circunstancias negativas, perjudiciales, de riesgo, está más expuesto el cerebro femenino, con lo cual requiere tener justamente esa capacidad de liderar su emoción. Y allí es donde entrenamos a mujeres justamente a ese neuroliderazgo femenino. Por cierto, también hay que tener en cuenta que tenemos que considerar otros factores, algunos a favor y otros no tanto, respecto
de lo que significa el sistema de hormonas, neurotransmisores, neuropéptidos y neurohormonas. Complejo. Acabo de terminar un documento de unas 100 páginas sobre todas las hormonas, neurohormonas, neuropéptidos, transmisores, etcétera, que juegan en uno y otro género. Pero por decir una a favor de las mujeres, vamos a decirlo con toda franqueza y en voz baja, tal vez juega un poco en contra de las mujeres. Ustedes saben que el área preóptica, INA H3 para los técnicos, el área preóptica del hombre es el doble de tamaño y tiene 2 veces más cantidad de neuronas, de células. Sin embargo, eso que a primera visión, primer análisis diríamos, bueno, es superior, es que el área preóptica tiene que ver con las estimulaciones sexuales. Y lo que se ha demostrado con investigaciones muy concretas, por ejemplo, una de la Universidad de Leuven, la Universidad de Bélgica de habla flamenca, justamente estudiando las decisiones de varones sometidos a estimulaciones sexuales, simplemente mujeres sugerentes, luego los pusieron a tomar decisiones financieras, comerciales, de producción, de personal, etc. Pues el nivel de errores, el nivel de apresuramiento, el nivel de riesgo fue muy superior. Y la contrapartida de similares y recíproca, por cierto, estimulaciones en mujeres no dieron esos niveles de condicionamiento. Con lo cual, hay una diferencia interesante desde el punto de vista de que hay, de alguna manera, algo así como una mayor independencia, una mayor autonomía, una menor dependencia sexoide de la mujer ante situaciones similares de estimulación. Y eso nos marca entonces, sí, gracias Vernon, una característica, dicha en este caso concreto, Vernon nos está diciendo allí que la impulsividad es la característica de la decisión del varón. Ciertamente, aunque más no sea por este hecho, no solamente impulsividad, sino la mayor controversia, la mayor capacidad o tal vez defecto de agresividad. La idea es que hay condicionamientos como este, por estimulación, sobreestimulación en todo caso, que derivan de lo que la mujer en última instancia se diferencia. Por cierto, hay otros factores que quizá es donde tenemos que entrenar, donde tenemos que decidir qué hacer. Esos otros factores tienen que ver entonces con posibilidades de que las mujeres deban también entrenar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una hormona que se llama oxitocina, ciertamente la oxitocina, fíjense, la oxitocina tiene que ver con esa circunstancia hormonal que nace en la relación amorosa de la mujer con su hijo recién nacido, o incluso en los procesos de gestación, pero que luego se ha analizado. Paul Sack, por ejemplo, en Estados Unidos lo ha hecho de forma intensa, hemos discutido mucho con Paul Sack, porque él ha generado incluso las aplicaciones extra personales. Porque la oxitocina tiene que ver con algo así como la confianza, la relación. En definitiva, se habla de la oxitocina como la hormona de la confianza, como la hormona que, en caso de tener un cerebro estimulado oxitocínicamente, esa persona va a tener más grados de confiabilidad en aquello que esté tratando en ese momento. Por cierto, la oxitocina se puede crear, desarrollar, con afecto, con palmadas, con una conexión física. Pero ahí viene un detallito. La mujer es más dependiente oxitocínicamente. Tiene más dependencia. Para bien y para mal. Es decir, para lo positivo y para lo negativo. Si ustedes quieren otra, donde tenemos que entrenar mujeres también para esta generación de autoliderazgo respecto de los condicionantes, la serotonina. La serotonina, que es esta hormona que llega a sus niveles bajos con la luz del sol a media tarde. Esta serotonina, en definitiva, afecta tanto al hombre como a la mujer.
Le genera mal humor tanto al hombre como a la mujer, pero ciertamente en el caso de la mujer es mucho más complicada, mucho más grave. Porque el hombre genera 2 veces más cantidad de serotonina. Y es así entonces que tenemos que empezar a trabajar en uno y otro cerebro. Hay muchas diferencias que caracterizan al cerebro femenino y muchas diferencias que se requiere considerar en el cerebro femenino para potenciar su desarrollo. Yo quiero decir algo desde una apreciación más global luego de años y años de estudiar el cerebro femenino, justamente para estos trabajos que estamos haciendo. Y por cierto, porque el estudiar el cerebro femenino, por comparación, me significa también el estudiar el cerebro de su correspondiente masculino. Estamos, y esta es la pregunta que nos hacemos, estamos hoy ante un desafío, ante un salto cualitativo importante, donde nos permite decir que se está abriendo la puerta a una era del predominio femenino. Porque ¿en qué se sustentó históricamente el predominio machista masculino? Básicamente, si quisiéramos reducir todo esto a un aspecto, pues ese machismo está anclado en la fuerza. Es la fuerza bruta, vamos a decirlo con toda claridad. Y esa fuerza bruta fue la que hizo predominante justamente al segmento masculino, a los varones, por sobre el género femenino. Es hoy, en la vida personal, laboral, profesional, tan importante la fuerza bruta. O quizá es el cerebro y las bases con las que toman las decisiones las que predominan justamente como diferenciadoras, ventajas en el mundo que estamos viviendo. Y esto nos lleva entonces a empezar a analizar las cosas y estas comparaciones, cerebro y cerebro, desde una realidad diferente, distinta. Hemos cambiado escalera, no solamente de escalón en la evolución, y la consideración de diferencias en pro y en con, a favor y en contra. Esas diferencias han cambiado porque la aplicación de factores positivos y factores negativos hacia un entorno ha variado sustancialmente. Creo no equivocarme si anuncio una era del predominio femenino. Una era que exige replantear ese estadio de soberbia, sensación de superioridad, porque ¿de quién es la superioridad? Justamente analicemos en los entornos que fueren, en las realidades profesionales que quieran ustedes considerar, pues nos vamos a llevar una sorpresa. Bien, a las preguntas. Señores, bueno, la de Vernon ya está respondida, pero me gustaría hacer una consideración. Ciertamente, la capacidad negociadora de la mujer, carente, por suerte, de esa exagerada impulsividad que tiene el cerebro del hombre, hace que sea más hábil negociadora. Pero además, tengan en cuenta algo, que ahora viene otra pregunta más. Gracias por las preguntas que están planteando, ¿sí? Gracias a ti, Miraje, desde Panamá. La gran cuestión aquí es esta. En una organización, hoy día, ¿cuáles son los requerimientos cerebrales a los distintos cargos, puestos o niveles dentro de una organización? En la punta de la pirámide, allí en los niveles máximos, aceptarán conmigo de que se requieren consideración en simultáneo de la mayor diversidad, de una gran cantidad de factores al mismo tiempo. Ahora, ¿qué cerebro está en mejor arquitectura cerebral para considerar mayor cantidad de argumentos, factores y consecuencias al mismo tiempo? Pues es el cerebro que está mejor conectado. Naturalmente, el cerebro de la mujer
Por lo que hemos dicho, cuerpo calloso más ancho, más blancuzco, mayor cantidad de conexiones entre ambos hemisferios y dentro de un hemisferio, etcétera, etcétera. Ese cerebro tiene una arquitectura cerebral originalmente, naturalmente mejor conectada, con lo cual más apropiada por el puesto número 1, aunque esto contradiga la realidad subsistente todavía en la mayoría de los países, donde todavía hay un predominio varonil en los puestos de alta gama. Sin embargo, la tendencia, hay que ser muy cuidadoso, va para otro lado. Luego, para los puestos de menor nivel, con 2 o 3 conexiones es suficiente, ¿verdad? Lo digo medio en broma, medio en serio, justamente 2 o 3 conexiones. Bien, a ver, pensemos. ¿Cuáles son las limitantes de la mujer en este punto? ¿Hay algo que contrarreste? Hemos dicho algunas, para lo cual aportamos el entrenamiento en autoliderazgo emocional. Ustedes, más de uno, estará pensando, sí, pero la mujer por su rol en la familia tiene una limitante, embarazo, etcétera, etcétera. Viejo concepto que aún hoy día se lo ve. Por eso quiero responder claramente a esta pregunta, que parece una objeción. Entonces, voy a responder. En los países más avanzados, las licencias por embarazo son casi similares en el hombre y la mujer. Están de alguna manera poniéndose al mismo nivel. Estimadísimo Vernon, me apasiona tu nivel de preguntas, tu cantidad de preguntas siempre. Y te voy a responder concretamente. Sí, afecta, por cierto, una vez al mes. La estimulación sexoide área preóptica mediante del varón le afecta 3, 4, 5 veces por día. 150 veces por mes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Piénsenlo. Es cierto, pero cada vez menos cierto. Algunas medicaciones mediante resuelven este tema. Sin embargo, insisto, esa estimulación sexoide más fácil, más sensible del hombre hace que esté condicionado sexualmente muchas más veces y durante el día, por el solo hecho de ver o tal vez imaginar a su sexo contrario. Y esto es un tema que hay que tener en cuenta. Hay que pensarlo. Por lo cual, a los hombres en el gimnasio cerebral los entrenamos a autoliderar sus condicionamientos, particularmente el condicionamiento sexoide que lo obliga, en términos de una simple presencia del género femenino, a pensar en otra cosa que no es aquello para lo cual se reúnen a discutir o a negociar. Y esa otra cosa le captura el cerebro al varón. Es importante, ¿verdad? Por eso creo que quizá desde el segmento masculino debemos quitarnos un poquito de esa sensación de superioridad, de esas soberbias que todavía perduran, y empezar a analizar objetivamente, claramente, el cerebro de la mujer, sus capacidades cerebrales. Estimados amigos, gracias. Piénsenlo. Estamos ante una era desafiante. Desafiante para todos. De cambios cada vez más rápidos, cada vez más importantes, cualitativamente más importantes. Los espero en la próxima reunión y los invito a estudiar más este tema. Recomiendo, estudiemos el cerebro de la mujer. Yo les voy a aportar un material ya en próximas semanas saldrá. Y estudien el cerebro de la mujer, aún los varones, además de las mujeres, porque todos convivimos con mujeres de una forma o de la otra. Y creo que hay que empezar a ver qué cosas hay que entrenar desde este género. Gracias, nos vemos la próxima.